Buen día. A mi grupo le corresponde la lectura Realidad y Juego de Winnicott, específicamente los capítulos 3, 4, 5 y 6. Mi persona, Gisela Zárate, va a hablar sobre el capítulo 3, mi compañera Jennifer Carranza sobre el capítulo 4 y 6 y mi compañera Hilary Pérez sobre el capítulo 5. Bueno, el tercer capítulo tiene como título El juego, exposición teórica. Y el primer apartado habla sobre el juego y la masturbación. Nos dice, el texto aborda la relación entre el juego y la masturbación dentro del contexto del psicoanálisis. Nos indica que en los escritos y estudios psicoanalíticos el tema del juego ha sido vinculado estrechamente con la masturbación y distintas experiencias sensoriales. Nos menciona que al enfrentar la masturbación comúnmente se presenta en la fantasía asociada y al presenciar un juego se tiende a preguntarse acerca de la excitación física relacionada con el tipo de juego que se está observando. Sin embargo, el autor enfatiza la importancia de estudiar el juego como un tema por sí mismo, complementario al concepto de seguir el instinto. Se destaca que el juego debe ser considerado como una entidad separada de la actividad masturbatoria y se sugiere que es posible que se haya dado por alto esta distinción al relacionar de manera tan estrecha en el pensamiento psicoanalítico estos dos fenómenos. El segundo apartado tiene como título Fenómenos transicionales. Tiene como título Fenómenos transicionales. Son conceptos introducidos por el psicoanalista. Los fenómenos transicionales Winnicott, son conceptos introducidos por el psicoanalista que se refiere a objetos Winnicott, o experiencias que sirven como un puente entre el mundo interno del individuo y el mundo externo, como un puente entre permitiendo la transición del individuo entre estos dos mundos. Estos fenómenos pueden ser objetos físicos, como un peluche o una manta, o experiencias simbólicas como juegos de fantasía. Para los niños, los fenómenos transicionales tienen un papel importante en el desarrollo temprano, ya que les permite satisfacer sus necesidades emocionales de manera autónoma, al mismo tiempo que mantienen una conexión con sus cuidadores. Estas transiciones proporcionan un sentido de continuidad, seguridad y control en un mundo que de otro modo sería desconcertante o abrumador. El tercer apartado tiene como título El jugar en el tiempo y el espacio. Aquí pues el autor expone la importancia de asignar un lugar al juego y cómo postula la existencia de un espacio potencial entre el bebé y la madre. Este espacio potencial varía significativamente según las experiencias vitales de la persona en relación con la figura materna y se enfrenta al mundo interno y la realidad exterior. Se desea cambiar el enfoque de las secuencias del psicoanálisis, psicoterapia, material de juego y acción de jugar para lograr señalar que lo universal es el juego y que está relacionado con la salud, el crecimiento, las relaciones grupales y la comunicación en una psicoterapia. Bueno, el autor nos presenta varios ejemplos. El primero que aparece, digamos, en este capítulo, nos habla sobre Edmund, que es un niño de 2 años y medio. Nos muestra una consulta en la que la mamá lleva a su hijo de 2 años y medio, llamado Edmund, mientras ella discutía sus propios problemas. Durante toda la consulta, el niño se mantuvo mayormente en silencio y se dedicó a jugar con juguetes de forma deliberada. A lo largo de todo el proceso, la mamá comentó que el niño había experimentado un retroceso en su desarrollo, incluyendo problemas relacionados con el tartamudeo y la incontinencia. El autor pues observó atentamente el comportamiento del niño durante toda la consulta, notando sus acciones simbólicas al jugar con un cordel, su apego a su mamá y su uso de un objeto transicional similar a una frazada. Aunque no interpretó sus acciones como parte de una sección de psicoterapia, reconoció que el juego de Edmund comunicaba ideas significativas sobre su vida y desarrollo. Otro ejemplo que nos coloca pues el autor es Diana, de 5 años. Se describe pues la situación en la que el terapeuta interactúa con ella y su mamá. La mamá necesitaba ayuda a raíz de una situación
que cuenta pues con un hijo con deficiencias mentales y problemas de salud congénitos. Durante la sesión, el terapeuta se enfoca en jugar con Diana y prestar especial atención a sus necesidades, al mismo tiempo que se mantiene en comunicación con la mamá sobre la situación con el hijo que tiene con necesidades especiales. Diana, a través del juego, muestra con claridad sus preocupaciones y pensamientos respecto a la salud de su hermano y su propia percepción de la situación familiar. Entonces, en este caso, pues el terapeuta le permite a Diana que exprese sus emociones y pensamientos a través del juego, fomentando un ambiente de confianza y apoyo para la niña. Se evidencia que el juego se convierte en una herramienta eficaz para que Diana pueda procesar sus sentimientos y muestre su comprensión a la situación familiar, enriqueciendo su capacidad de afrontar y comprender circunstancias difíciles. Luego tenemos el sexto apartado, que habla de la teoría del juego. Aquí el autor describe una secuencia de relaciones vinculadas con el proceso del desarrollo, con un enfoque particular con el papel de la mamá en la formación del juego y la identidad del niño. Nos presenta 4 ejemplos, por decirlo así. El primero es la sesión A. Se menciona que el niño al inicio está como fusionado con el objeto, que sugiere una percepción subjetiva del mundo, y la mamá se orienta a hacer que la percepción del niño se alinee con la realidad objetiva. En el segundo caso, el B, se describe un proceso en el que el objeto es repudiado, luego es reaceptado y percibido de manera objetiva. Se destaca la importancia de la participación de la mamá o una figura materna en este proceso, así como la experiencia de control mágico u omnipotencia que el niño puede experimentar cuando se tiene seguro en la relación con su madre. La siguiente es la C y parece implicar la transición del niño a jugar solo en presencia de alguien en quien confía y que refleja lo que ocurre en su juego. Finalmente, en la etapa D, se menciona cómo el niño se prepara para permitir una superposición de 2 zonas de juego y disfrutar de esta interacción, destacando el papel crucial de la mamá en introducir su propio estilo de juego y encajar en las actividades del juego del niño. Además, Winnicott hace referencia a su interés por el juego en la relación de confianza entre el bebé y la mamá como un rasgo característico de su técnica de consulta. En el siguiente apartado, se llama caso ilustrativo, nos muestra nuevamente un ejemplo y vemos el caso de una niña con historia de convulsiones, comportamientos que interrumpen su desarrollo y aversión a la alimentación a pecho. A pesar de que pues, tuvo como un tratamiento inicial con bromuro, hubo una mejora significativa después de centrarse en abordar la ansiedad y el comportamiento que interrumpe su desarrollo. La niña experimentó una transformación notable, pasando de convulsiones diarias y ansiedad a mostrar una mejora significativa en todos los aspectos de su vida, incluyendo la desaparición de los síntomas negativos. Este caso, pues nos muestra, es un ejemplo de la complejidad de abordar los problemas de salud que involucran aspectos físicos, emocionales y conductuales, y se destaca la importancia de un enfoque integral en la atención médica y el bienestar general de los pacientes. Bueno, en este caso, la niña reflejaba sus emociones tirando sus juguetes, espátulas específicamente, y así se liberaba un poco de todo este comportamiento que interrumpía su desarrollo. Ya el último apartado, finalizando el capítulo 3, se llama psicoterapia y nos resalta varios aspectos del juego en la terapia infantil, de lo importante que es el juego en la terapia. El primero es que se considera una herramienta terapéutica fundamental que permite el enriquecimiento y el crecimiento emocional de los niños. El segundo es el juego, que se considera una experiencia creadora esencial que se sitúa en la intersección entre lo subjetivo y lo objetivo. Y ya el último, el tercero, se subraya la necesidad de una interacción terapéutica basada en la espontaneidad y el respeto al juego del niño.
y se menciona la importancia de adoptar las interpretaciones a nivel comprensivo del niño y de su entorno. Ahora vamos a exponer el capítulo 4, el juego, la actividad creadora y búsqueda de la persona. Un rasgo importante del juego que nos menciona Winnicott es el niño o el adulto están en libertad de ser creadores. Winnicott nos cuenta que esta idea surge de un pensamiento de un desarrollo del concepto de los fenómenos transicionales. Otra parte importante de la teoría es que él se relaciona con la ubicación del juego. La parte esencial es la que afirma que la realidad psíquica interna tiene una especie de ubicación en la mente, en el vientre, en la cabeza o en cualquier otro lugar, dentro de los límites de la personalidad del individuo, y que lo denominado realidad exterior se encuentra fuera de esos límites. Nos dice que el juego y la experiencia cultural se le puede dar ubicaciones y se emplea el concepto de espacio potencial entre la madre y el bebé. Winnicott nos dice que en el desarrollo de diversos individuos se debe reconocer la tercera zona del espacio potencial entre una y otra. Estas tienen valor según las experiencias del niño y el adulto. Ahora vamos con la búsqueda de la persona. Quise apartar esto en 7 puntos. Primero, el juego y creatividad como herramientas de autoexploración. En él nos cuenta que el juego es una actividad donde el niño y el adulto pueden ser completamente creativos usando toda su personalidad. Solo en el juego el individuo puede descubrir su verdadera esencia. El segundo, condiciones necesarias para la búsqueda de la identidad. Winnicott nos cuenta que la creatividad es fundamental para esta búsqueda. En el contexto clínico, muchos individuos buscan su identidad a través de experiencias creativas. Es vital comprender la creatividad como una característica esencial de la vida. El tercer punto, el rol del entorno terapéutico. En este nos cuenta sobre sus pacientes y en general que para ayudar a los pacientes a encontrar su identidad es esencial proporcionar un ambiente de confianza y seguridad. Este entorno permite al paciente relajarse y experimentar de manera no intencional, facilitando la integración de su personalidad. El cuarto punto, creatividad de productos de la mente y el cuerpo. Aunque los productos creativos pueden tener un gran valor artístico, la verdadera identidad no se encuentra en estos productos, sino en el acto de ser creativo. La búsqueda de la identidad a través de los productos de desecho está condenada a ser interminable e infructuosa. La quinta, la necesidad de una nueva experiencia terapéutica. El individuo necesita una experiencia en un marco especializado para integrarse y actuar como una unidad. Esta experiencia permite al individuo sentirse auténtico y creativo, lo cual es esencial para el desarrollo de un sentimiento genuino del ser. El sexto, la importancia del relajamiento y la confianza. En la terapia que él nos cuenta es crucial permitir que el paciente se relaje en un ambiente de confianza. La libre asociación de ideas sin coherencia aparente debe ser aceptada, ya que la organización de estas ideas puede ser una defensa contra la ansiedad. Y la séptima, integración y expresión del yo. A través de la confianza y la seguridad en el entorno terapéutico, el individuo puede integrarse y expresar su verdadero yo. Esta integración permite que el individuo se sienta vivo y auténtico, lo que es la base de la creatividad. Y por último, nos compartió una frase que dice: en estas condiciones tan especializadas, el individuo puede integrarse y actuar como una unidad, no en defensa contra la ansiedad, sino como expresión del yo soy. Esto vivo soy yo mismo. A partir de esta posición, todo es a creador. En el siguiente apartado, un caso a modo de ejemplo, ya que son varios casos, quise simplificar en uno, donde Winnicott nos cuenta que trató con una mujer que la visitaba una vez por semana. Durante 6 años esta mujer siguió un largo tratamiento a razón de cada 5 semanas, pero ella misma descubrió que necesitaba una sesión de duración indefinida, y Winnicott nos cuenta que él solo se lo podía ofrecer una vez por semana. Llegaban a la sesión y tenían 3 horas, más tardar dos, y eso poco a poco se fue reduciendo. Él quedó satisfecho, ya que cuando ella llegaba a la clínica o a hacer su sesión, ella hablaba y él tomaba nota. Esto le ayudaba más a estudiar el caso y que ella misma se diera cuenta que podía ser autosuficiente y creadora de sus cosas. Entonces él le sirvió esto como terapia también para seguir dando casos a las diferentes personas. La creatividad y sus orígenes.
Winnicott propone que el origen de la creatividad está en la experiencia de omnipotencia inicial del bebé. Esta experiencia facilitada por la madre antes de que se establezca el principio de la realidad se traduce en un vivir creativamente. Este vivir creativo implica no estar cautivo de la realidad exterior y estar vinculado al sentimiento mismo de existir. En este contexto, Winnicott también introduce el concepto de zona intermedia. Esta zona es un espacio imaginario en el que los niños pueden explorar su creatividad y experimentar la realidad de manera segura. Es una especie de puente entre el entorno interno y el entorno externo, donde los niños pueden desarrollar su sentido de identidad y autonomía. El mundo interno se refiere a la experiencia subjetiva, emocional y psicológica de un individuo, en su mundo interior de pensamientos, sentimientos y fantasías. En este mundo interno los bebés experimentan ansiedad, miedo y otras emociones. En el mundo externo es el entorno físico y social que rodea al bebé. Incluye objetos, personas, lugares y situaciones. Los bebés interactúan con este mundo externo a través de sus sentidos y experiencias. Cuando el bebé está ansioso o necesita consuelo, el objeto transicional se convierte en un vínculo entre su mundo interno, o sea, las emociones, y el mundo externo, el objeto físico. El bebé proyecta sus sentimientos y necesidades en el objeto transicional, lo que le proporciona alivio y seguridad. Los elementos masculinos y femeninos separados que se encuentran en hombres y mujeres. En este trabajo, Winnicott exploró la idea de que todos los individuos tienen una predisposición a la bisexualidad. Aunque esta idea no es novedosa dentro o fuera del psicoanálisis, Winnicott se centró en analizar cómo se manifiesta esta predisposición en la clínica. Winnicott considera que la bisexualidad es un rasgo característico que pertenece a todos los individuos y no se trata solo de la atracción sexual hacia ambos sexos, sino de la coexistencia de elementos masculinos y femeninos dentro de cada persona. Además, exploró cómo estos elementos a menudo están escindidos en la experiencia de hombres y mujeres. La clínica psicoanalítica proporciona material para comprender cómo estos elementos interactúan y se manifiestan en la vida de las personas. Destacó la importancia de reconocer y comprender la coexistencia de elementos masculinos y femeninos en todos nosotros y cómo esto influye en nuestra experiencia psicológica y emocional. Con respecto a los datos clínicos, Winnicott exploró la relación entre la envidia del pene y la identidad de género. En contexto, el paciente es un hombre casado, padre de familia y con una buena posición profesional. Ha estado en análisis durante un tiempo prolongado con varios terapeutas. A pesar de los esfuerzos y cambios en su personalidad, siente que no ha llegado a lo que buscaba y que interrumpir el análisis sería un gran sacrificio. El paciente menciona la envidia del pene, una expresión que normalmente no se asocia con hombres. El autor decide interpretar esta envidia desde una perspectiva inusual. Le dice al paciente: estoy escuchando a una mujer, sé que usted es un hombre, pero yo escucho a una mujer y hablo con ella. Usted está hablando sobre la envidia del pene. Esta interpretación sorprende al paciente y lo libera de un dilema. El paciente reconoce que nunca pudo decir soy una mujer, pero Winnicott lo hizo por él. La locura le permite al paciente verse desde la perspectiva de una mujer sin dudar de una identidad masculina. En el resultado, el paciente se siente cuerdo en un ambiente de mente y experimenta un alivio. El autor logra romper un círculo vicioso en el análisis y ofrece una nueva perspectiva. En resumen, este caso ilustra cómo Winnicott utiliza una interpretación inusual para ayudar al paciente a explorar su identidad de género y liberarse de conflictos internos. La comprensión profunda del autor se basó en su propia experiencia personal y su capacidad para ver más allá de las categorías convencionales de género. La disociación es un aspecto relevante en el campo de la psicología y la psicoterapia. Permite explicarte qué significa y cómo funciona. La disociación se refiere a un mecanismo de defensa o protección que tiene nuestro cerebro para desconectarnos de la realidad. Se activa en momentos en los que la realidad supera nuestros recursos para afrontar una situación estresante. Básicamente nuestro cerebro logra desconectar de aquello que nos desborda, nos abruma, nos hace sentir mal. Un ejemplo sería si alguien está experimentando un evento traumático, para protegerse emocionalmente, su mente puede disociar la experiencia, separándola de la conciencia cotidiana. Esto puede manifestarse como amnesia, o sea, olvido de partes del evento, o como una sensación de estar fuera de sí mismo, como si estuviera viendo la situación desde afuera. La disociación puede ser temporal o crónica y su intensidad varía según la persona y la situación. El autor
nos menciona que se encontró con un paciente masculino que mostraba una disociación casi completa entre aspectos de su personalidad relacionados con su género. Esta disociación puede afectar la terapia y el trabajo con otros pacientes, ya que influye en cómo se relaciona con su propia identidad y con los demás. Estudiar este tipo de escinsión puede ayudar a comprender mejor los procesos mentales y emocionales en la terapia. En resumen, la disociación es un mecanismo que nos permite desconectarnos de experiencias abrumadoras, pero también puede tener implicaciones significativas en la salud mental y el bienestar emocional. Elementos masculinos y femeninos en los hombres y las mujeres. En este apartado, el autor explora la disociación entre los elementos masculinos y femeninos en un paciente masculino, como habíamos mencionado anteriormente. El paciente mostró una disociación casi completa entre aspectos de su personalidad relacionados con su género. El autor observó que esta defensa estaba a punto de derrumbarse y que el paciente estaba dispuesto a aceptar la bisexualidad como una cualidad de su unidad total. La disociación previa había separado los elementos masculinos y femeninos en su experiencia. Winnicott identificó lo que denominó un elemento femenino puro en el paciente. Sorprendentemente, solo pudo llegar a esta comprensión mediante la observación del material presentado por el paciente. Al llegar a esta nueva comprensión, el paciente experimentó un alivio. El hecho de que las interpretaciones del autor nunca fueran mudables se explicaba ahora por la presencia de este elemento femenino. El paciente sintió una vívida relación con Winnicott relacionada con su identidad. La unidad primaria con el análisis le otorgó al hombre un sentimiento de que estaba empezando a vivir. Pues acaba ahora por la presencia de este elemento femenino. El paciente sintió una vívida relación con Winnicott relacionada con su identidad. La unidad primaria con el análisis le otorgó al hombre un sentimiento de que estaba empezando a vivir. Pues en este caso se ilustra cómo la disociación y la aceptación de la bisexualidad puede influir en la identidad y la relación con el analista, y cómo estos elementos se entrelazan en la teoría psicoanalítica. Es un ejemplo de cómo los aspectos de género pueden ser complejos y afectar profundamente la experiencia de una persona. Ahora vamos a hablar sobre la identidad niño y pecho. Este es un tema fundamental en la teoría del psicoanalista, pues nos plantea que durante el primer año de vida la madre y el hijo constituyen una unidad. No se puede hablar del bebé como una identidad separada de su madre. Ambos conforman una unidad psíquica indivisible. La madre es el primer entorno con el que cuenta un ser humano. Su presencia y cuidado son esenciales para el desarrollo del niño. Además, el pecho, en la teoría de dicho autor, o sea, Winnicott, no se limita a su función nutricional. Representa algo más profundo. La madre misma y su capacidad para satisfacer las necesidades del bebé. Cuando la madre es lo suficientemente buena en su manejo, el niño tiene la oportunidad de sentir que el pecho es el mismo. En este contexto, el pecho se convierte en un símbolo de ser, no solo de hacer o alimentar. La madre debe ser una proporcionadora lo bastante buena del elemento femenino. Esto implica sutilicismo, detalles de manejo, como la adaptación y la capacidad de presentar el mundo al niño de manera que éste no tenga que saber inicialmente que el objeto, o sea, el pecho, es creado por él. Los cuidados maternos en diferentes culturas determinan las pautas de defensa del individuo y proporcionan los planos para la sublimación posterior. Pues como para resumir, la relación entre el niño y el pecho va más allá de la alimentación física. Es un proceso complejo en el que la madre desempeña un papel crucial en la formación de la identidad y pues las defensas psicológicas del niño. Continuando, la naturaleza del factor ambiental. En el desarrollo infantil es un tema crucial y pues aquí se habla sobre la importancia de la madre y el pecho nuevamente, como mencionamos anteriormente. Pues durante la primera etapa de la vida, la madre y el bebé establecen patrones fundamentales a través de las sutiles formas en que la madre cuida y maneja al niño. El pecho materno no se limita a su función nutricional, representa algo más profundo, la madre misma y su capacidad para satisfacer las necesidades del bebé. La madre puede tener un pecho que es lo que permite al bebé también ser cuando no están separados en la mente rudimentaria del niño. Sin embargo, la madre es incapaz de proporcionar esta contribución. El bebé puede desarrollarse sin la capacidad de ser
o con una capacidad mutilada. En situaciones clínicas se debe considerar el caso de un bebé cuya identidad está relacionada con un pecho activo, un pecho que hace. Si este pecho no satisface plenamente la identidad inicial del bebé, puede surgir un conflicto. En lugar de ser como, el bebé tendrá que hacer como, lo que equivale a una adaptación desde su perspectiva. La madre capaz de proporcionar esta sutileza no genera envidia del pecho en su hijo, pues para el bebé el pecho es parte integral de su propia identidad, no hay separación entre su persona y el objeto que lo nutre. Y pues como la envidia solo se aplicaría en la experiencia de un fracaso atormentador del pecho como algo que es decir, cuando el pecho no cumple su función satisfactoriamente. Bueno, pues la relación entre la madre y el pecho y la identidad del bebé es un proceso complejo que influye profundamente en el desarrollo psicológico y emocional. Con respecto a la confrontación de los elementos masculinos y femeninos, aquí el autor explora cómo los elementos masculinos y femeninos interactúan en la formación de la identidad y cómo la relación con el pecho materno desempeña un papel crucial en el desarrollo emocional, como ya habíamos mencionado anteriormente en las dos diapositivas. Pues el autor se adentra en una exposición sobre los aspectos masculino puro y femenino puro en niños y niñas. La relación de objeto en términos del elemento femenino puro no está relacionada con el impulso o instinto. La relación de objeto respaldada por el impulso instintivo corresponde al elemento masculino de la personalidad no contaminada por el femenino. En la formulación de las etapas iniciales del desarrollo emocional es necesario separar el elemento no contaminado de los jóvenes del elemento no contaminado de las muchachas. Los estudios de identificación basados en la introyección o incorporación investigan la experiencia de los elementos masculino y femenino ya mezclados. El elemento femenino puro, destilado e incontaminado, nos lleva al ser. Es la base para el autodescubrimiento y el sentimiento de existir. A partir de ahí se desarrolla la capacidad para interiorizarse, ser un recipiente y relacionarse con el mundo. Cuando el elemento femenino del bebé o paciente encuentra el pecho, ha encontrado a la persona. La deseabilidad se relaciona con la idea de que el pecho es comestible. Ser excitante implica ser capaz de hacer que el elemento masculino de alguien haga algo. Algunos niños y niñas pueden crecer con una bisexualidad torcida, cargada en el costado erróneo de su constitución biológica. La capacidad variable de las madres para transmitir la deseabilidad del buen pecho también influye en este proceso. Winnicott explora cómo los elementos masculinos y femeninos interactúan con la formación de la identidad y cómo la relación con el pecho materno desempeña un papel crucial en el desarrollo emocional. En resumen, Winnicott exploró profundamente la relación entre los elementos masculino y femenino en el desarrollo emocional y la identidad. En su análisis vincula el elemento masculino con el impulso relacionado con los objetos, mientras que encuentra las características del elemento femenino en el contexto de la relación de objeto que es la identidad. Es decir, la madre proporciona al niño la base para ser y posteriormente para el sentimiento de persona. La experiencia de ser es fundamental y Winnicott sugiere que debemos considerarla antes de cualquier acción o hacer. En resumen, primero ser, luego hacer. En el capítulo 6, Winnicott nos da este apartado del uso de un objeto y las relaciones por medio de identificaciones. En este apartado nos cuenta que analiza el desarrollo del sujeto en la relación con el objeto, diferenciando el uso de objeto de la simple relación con él. Este proceso se divide en varias etapas cruciales para el desarrollo emocional y capacidad del sujeto para interactuar con el mundo de manera saludable. La primera etapa es el sujeto se relaciona con el objeto. Esta etapa nos cuenta que es inicial. El sujeto percibe el objeto como parte de su propio mundo subjetivo. El objeto no es reconocido como algo independiente, sino como una extensión del propio sujeto. Esta percepción es característica del estado de dependencia absoluta del bebé hacia la madre o el cuidador. El segundo punto es el objeto está a punto de ser hallado por el sujeto en lugar de ser ubicado por él en este mundo. Aquí en este apartado nos deja que el objeto comienza a emerger en la conciencia del sujeto como algo que existe independientemente. Sin embargo, esta independencia aún está completamente reconocida.
eh, no está completamente reconocida. El objeto está en un estado de transición a punto de ser descubierto por el sujeto como algo externo y real, pero todavía carga de un significado personal y subjetividad. El tercero es el sujeto destruye el objeto. En este caso simbólico crucial en el desarrollo, el sujeto en su proceso de separación e individuación destruye el objeto en su mente. Este acto no es literal sino psicológico donde el sujeto proyecta su agresión y fantasías destructivas hacia el objeto, provocando hacia una independencia y realidad con el objeto. El cuarto punto es el objeto sobrevive a la destrucción. Después del ataque simbólico, el objeto demuestra su capacidad de supervivencia. Esto significa que el objeto sigue existiendo y manteniendo su función a pesar de la agresión del sujeto. Esta supervivencia es esencial para que el sujeto pueda reconocer al objeto como algo externo, real y consciente. Y el quinto punto, el sujeto puede usar el objeto. Al aceptar la independencia y la supervivencia del objeto, el sujeto finalmente está en condiciones de usarlo. Usar el objeto implica que el sujeto pueda interactuar con él de manera realista y funcional, integrando la experiencia de la independencia del objeto en su relación con el mundo. Este uso saludable del objeto es una señal de madurez emocional y de desarrollo psíquico.